¡Boom! Bueno, aquí estamos. Vamos a seguir hablando de lo que hoy en la mañana comentamos un poco. Lo necesario, lo posible y lo imposible. No sé, no estoy seguro por dónde comenzar, pero lo que sí sé es que quiero llegar a ese punto de lo imposible. Porque con la palabra lo que aprendemos es que lo imposible solamente toma un poco más de tiempo. Lo imposible solo toma un poco más de tiempo. En otras palabras, no sabemos por qué existimos realmente. Solamente que tenemos este libro como una guía, como un puente, o podemos creer en los otros dos razonamientos. Es muy válido, es el libre albedrío, que pues el universo se pudo haber creado solo, ¿verdad? Hemos hablado de esto. Puede ser que hubo un universo autocreativo, un universo eterno, esa es la otra. Y como hemos hablado tanto de estos dos temas, vamos a llegar a la conclusión de que es Dios realmente, ¿verdad? El que está al control. Entonces, la primera es, como hablamos temprano, la primera es lo necesario. Y hay varios puntos bien interesantes. Yo espero que te quedes hasta el final para que puedas realmente absorber algo. Y esa pieza que tú sabes que no está cuadrando en tu vida, ese malestar, esa doble personalidad que se está desarrollando, ese desánimo, esa cuestión loca que intenta envolver la mente del ser humano cada día, pues nada, que la quites, que la cortes y que hagas lo que tengas que hacer para poder seguir más libremente. Entonces me llama la atención esto y vamos a compartir rapidito esto. Dice, habla sobre la regeneración. La regeneración es una nueva creación. Es una nueva creación y transformación de la persona por Dios el Espíritu Santo. La regeneración, mira cómo suena, la regeneración. O sea, es parte de una creación o de algo que ya se generó. Regeneración. Es como una persona cuando dice, tengo resentimiento o fulano tiene resentimiento. Es porque está volviendo a sentir algo que ya sintió. Esto es tremendo y peligroso. Entonces dice, la regeneración, mediante ese proceso, se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. Se le imparte mediante ese proceso. Boom, otro punto, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso y ese es el error que nosotros muchas veces cometemos, que le pedimos algo a Dios, o que me bauticé, o que soy cristiano, y muchas veces uno espera que pasen las cosas de un momento a otro. Y estamos leyendo, es un proceso donde lo más importante, sin duda alguna, es entender que somos, ¿qué es lo que somos realmente, verdad? Esa es la pregunta que cabe hacernos. Hemos hablado de esto en varias oportunidades. ¿Soy un ser humano teniendo experiencias espirituales o es todo lo contrario? Somos un espíritu dentro de esta caja de carne y hueso. Estamos aquí dentro. Vean la diferencia. O somos seres humanos teniendo experiencias espirituales o es lo contrario. Somos un espíritu teniendo una experiencia humana dentro de este cuerpo. Y por eso es que no terminamos de encajar en este lugar donde ahora mismo nos encontramos. Cuando analizamos este tema realmente encontramos una bendición tremenda que abre puertas, que bendice nuestra vida, que nos da paz primeramente, que es lo que uno busca, ¿verdad? Entonces la palabra dice esto, mire cómo dice y es tremendo. La regeneración es necesaria porque separados de Dios, todas las personas en su naturaleza humana somos pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Por eso es tremendamente importante este tema de la regeneración. Hay varios mensajes completos sobre la regeneración. Tremendo está este tema. Dice, la regeneración es la transición. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado
y se vuelve a Dios. Vea cómo dice, la regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado, se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora bien, este es el proceso de regeneración y es el primer punto en el que estamos hablando hoy. Lo necesario, lo posible y lo imposible. Este es el primer paso, lo necesario. Lo necesario es salir de ese hueco, salir de esa relación de tres, salir de ese trabajo donde yo sé que no estoy haciendo lo correcto, salir de ese vicio, obviamente, salir de cualquier cosa que uno sabe que está mal y que realmente nos está afectando. Eso es lo primero. Y eso lo hacemos cuando aceptamos realmente que somos un espíritu, una entidad espiritual. Y que todas estas cosas que vienen sucediendo en nuestra vida no son casualidad, no son coincidencias, son diosidencias, son partes del plan de Dios que a nosotros no nos gusta. Que no nos gusta, esa es la verdad, no nos gustan. Pero que hay que hacerlas para poder ver cambios, para poder ver cosas diferentes en nuestra vida. Entonces dice, los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, demuestran que todavía son hijos degenerados de Satanás. Vea cómo dice la cosa. Esto se está poniendo serio, ahora sí. Ahora sí que se está poniendo serio. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, demuestran que todavía son hijos degenerados de Satanás. Y este es realmente el dilema en que este misterio llamado vida se encuentra, ¿verdad? De que la mayoría de nosotros crecimos con un título que dice creo en Dios, pero no nos transmitieron la información completa. Nos dijeron creo en Dios, crea en Dios, pero haga lo que quiera y viva como mejor le parezca. Este es uno de los errores más grandes que las generaciones antes de nosotros vienen cometiendo, de que no se atrevieron a explorar, de que no se atrevieron a buscar, a cuestionarse por qué creo en lo que creo, ¿verdad? ¿Por qué me encuentro en esta situación? ¿Cómo me afecta el seguir teniendo sexo antes de casarme en mi vida? Un claro ejemplo, veamos alrededor cuántas mujeres hay separadas, maltratadas, violadas, que las dejaron solas, que solamente las usaron como un juguete sexual y listo. De esto estamos hablando, de lo que es necesario hacer. Y en este momento siempre hay algo que aceptar. Yo te invito, lo que tengas que aceptar, acéptalo. Acéptalo, porque esa es la primera parte, lo necesario. Esa es la parte que solamente nosotros realmente podemos hacer y que Dios no puede hacer absolutamente nada. Porque por más que Dios nos quiera ayudar, Él no nos puede obligar. Porque entonces seríamos criaturas preprogramadas que no tendrían realmente un libre albedrío. Ok, entonces, sabiendo que lo necesario es la parte que a nosotros nos toca, pasemos al segundo punto, lo posible. Lo posible yo puedo decir que es esa parte que es posible, pero que cuesta mucho. Y que por eso muchas personas no se atreven a dar el paso. Un ejemplo, perdonar, pedir perdón, pedir disculpas. Eso es lo posible. Es difícil, pero es posible. Pedir perdón, agarrar a un familiar y pedirle perdón, si hay que pedirle perdón. A una persona que no debí tratar de cierta manera, pedirle disculpas, lo siento, demostrar. Boom. Bueno, entonces pues, ¿qué les puedo decir? Estamos hablando de este tema realmente interesante. Es un tema realmente interesante que vale la pena regalarle unos minutos. Lo necesario, lo posible y lo imposible. Lo necesario, un repaso rápido, lo que tengo que hacer, lo que me urge hacer, porque yo sé que algo aquí no está bien y yo sé que algo
de acuerdo a las cosas que yo digo y que digo creer junto con las cosas que yo estoy haciendo cada día, no cuadran. Entonces, eso es lo necesario que hay que cambiar. Lo posible es la parte que a nosotros nos cuesta, pero que es posible. Dice la palabra que en Juan 3:18, en Juan 3, capítulo 1 al 8, Jesús trata de la regeneración o el nacimiento espiritual como una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo. O sea que esto es realmente interesante, ¿verdad? E importante como ninguna otra cosa en este mundo se puede decir. El nuevo nacimiento. Y es el nuevo nacimiento el que nos da el conector para el tercer punto. Lo imposible. Lo imposible es simplemente, pareciera gran cosa. Bueno, muchas veces sí lo es, ¿verdad? Unos milagros y muchas cosas así. Pero lo imposible también puede ser un vicio. ¿Cuántos años tienes fumando? ¿Cuántos años tienes engañando a tu pareja? ¿Cuántos años tienes mintiendo? ¿Cuántos años tienes diciendo de 10 palabras, 5, 6 groserías? Eso parece imposible. Para mí era imposible dejar de decir groserías. Para mí era imposible dejar de pelear, dejar de andar por la vida creyéndome el más fuerte y la última Coca-Cola del desierto. Y de paso fría, dice mi papá. Así anda mucho por la vida. Así andamos muchas veces por la vida, pensando que realmente somos algo que ni siquiera estamos cerca de ser. Cuando entendemos esto, las cosas cuadran de verdad. Te invito a que analices el mensaje con calma. Estamos hablando de lo necesario, de lo posible y de lo imposible. Cuando nosotros comenzamos a hacer lo necesario, lo posible sucede. Y lo posible le da paso a lo imposible. Lo imposible, podemos llegar a un término de salud, finanzas, una persona que tengo que perdonar, este paso que tengo que dar en mi vida para poder ver más claridad, este negocio que quiero emprender, este viaje que quiero hacer a otro país, esta paz mental que quiero tener, este control sobre mí mismo que yo quiero llegar realmente a vivir para poder sentirlo, ¿verdad? Un control. Que me gritan, que me insultan, que el mundo se está acabando, que la economía del país está como está, pero yo estoy tranquilo, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Jehová, 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 Jesús, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Qué tanto creemos en estos tres elementos? En estas tres personas. ¿Qué tanto creemos? Realmente esto es lo que hace la diferencia. Así como lo estamos hablando, sin mucho drama, sin gritos, sin sermones. Ya, así. Hacemos lo necesario, pasamos a lo posible y eso posible le va a dar, le tiene que dar. Porque recordemos que es una ley universal. Si yo hago cosas diferentes, si yo comienzo a hacer cosas diferentes, si yo dejo de robar, si yo dejo de mentir, si yo dejo de hacer cosas que hacía, mi vida tiene que ocupar su mente en otra cuestión. Si yo hago cosas diferentes, tienen que, por ley, comenzar a suceder cosas diferentes en nuestra vida. Entonces, ese es el punto de hoy. Ahí es donde yo quiero llegar, a lo imposible. Como les comenté temprano, para mí era imposible abrir una Biblia. Así, yo jamás pensé que podía yo hablar de Dios, así como lo hago hoy en día. Orar, interceder, ayunar, hacer las cosas que hace hoy en día una persona, eso para mí era imposible. De una u otra forma, ustedes vienen viendo el trayecto de estos 3 años, donde con todos los errores que uno comete, eso te empuja a otro lugar, a otro nivel, a otra dimensión, a otra plataforma donde uno se mueve realmente teniendo una convicción diferente.
Y es tan sencillo como eso. Yo tengo una convicción diferente. Ya mi objetivo no es con cuántas mujeres me voy a acostar en el resto de mi vida, o cuántos millones voy a tener, o cuántas personas voy a robar, o a cuánto le voy a mentir. No. Ahora la convicción mía es la vida después de esta. No ir a llevar candela. Y dejar un legado aquí en este lugar. Mientras que yo me preparo para la eternidad, comienzo a vivirla aquí. Porque entiendo que soy espíritu. No que solamente soy un ser humano cualquiera teniendo experiencias espirituales. No, es todo lo contrario, ¿verdad? Somos espíritu. Entendemos esa parte, Juan 4:24. Y luego que entendemos esto, pues la vida tiene que dar un giro. Si la vida no da un giro, es porque no ha pasado nada, obviamente. Porque no se ha conocido al creador, al dador de la vida, al fabricante, como sea que se quiera llamar, ¿verdad? Entonces, este es mi llamado hoy. Esta es mi invitación. Haz lo necesario, lo posible se te va a dar y luego nos encontraremos haciendo lo imposible. Porque con Dios todo es posible. Lo imposible, dejar de fumar, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de engañar, dejar de hacer el amor con la mente a las mujeres o a los hombres, porque las mujeres ya no se quedan atrás. Esto es lo imposible. Esto es lo imposible, ¿me entiendes? Tener paz, tener tranquilidad. Viene la enfermedad, viene la caída de finanzas, viene lo que sea que venga. Y antes yo me amargaba, antes yo hacía esto, antes yo buscaba consuelo en otras cosas. Hoy no, hoy me quedo firme y espero. Cuesta, claro que sí, nada es fácil en este mundo. Pero es diferente. Y eso me hace entender de que, oye, este libro es verdad. Si yo hago lo necesario, le doy paso a lo posible. Y lo posible le da paso a lo imposible. Esto quiere decir que hay que hacer algo. Esta es la parte que a nosotros no nos gusta y que no queremos muchas veces hacer, pero que entendemos que es necesario ejecutarlo. Entonces nada, yo te invito a eso. Lo que sea que tú consideres necesario, hazlo para que pueda ser posible ver la luz, ¿verdad? Ese negocio, ese proyecto, esa pareja que tanto quiero. Ese legado realmente que nosotros como individuos vamos a dejar en este lugar algún día, ¿verdad? Veamos a Jesucristo. Han pasado 2000 años y Él parece que está aquí moviéndose entre nosotros, literalmente. La gente, fíjate de esto es lo más tremendo que a mí me llama la atención. Han pasado 2000 años, esto es algo que yo siempre hablo con los ateos. Han pasado 2000 años y pareciera que Jesucristo anduviera por ahí todavía predicando. Porque pareciera que estuviera literalmente aquí, visiblemente hablando entre nosotros. La palabra dice que Él está entre nosotros espiritualmente. Pero no solamente espiritual. ¿Por qué? Porque uno habla con alguien, sea quien sea, religión o no religión, lo que sea. Y de una u otra forma, ahí está presente, en nuestra conciencia, en nuestras neuronas, en nuestro interior. Y lo que hay en el interior, obviamente, se va a manifestar. Por eso es que la palabra dice en Proverbios, que de la abundancia de lo que hay en el corazón, es lo que sale en la boca. O sea que la lengua es un puente. La lengua solamente es un transporte, que va y agarra lo que hay en el corazón y lo saca. Y entonces eso nos da una idea de lo mal que estamos, ¿verdad? Como sociedad, como criaturas razonables que podemos entender realmente de que, oye, vengo cometiendo este error, vengo haciendo esto en secreto. Y aunque nadie me vea, aunque nadie lo sepa, yo sé lo que está pasando, yo sé cómo me siento, yo sé lo triste, yo sé cómo esto me deprime. Después que pasan los 30, 40, 50 minutos de placer momentáneo, solamente yo sé cómo me siento. Entonces, cuando nosotros aceptamos esta realidad, es cuando le damos paso a lo que estamos hablando hoy. A lo necesario, a lo posible y a lo imposible. Recordemos que ese es el punto. Lo imposible no es solamente que volar, por ejemplo, ¿verdad?
O ponerle la mano a alguien y sanarlo. Oh, era imposible y fue posible. No, lo imposible hablamos en términos del día a día. Dejar de ser tan contestón, dejar de ser tan peleón, tan gritón, tan dramático en la vida, tan llorón, tan exagerado. Todas estas características de la parte humana, ¿verdad?, que nos compone a nosotros, son realmente fundamentos, cosas que transforman la sociedad. Por eso es que estamos como estamos, a punto de una tercera guerra mundial. A pesar de que hay toda la tecnología que hay, estamos realmente, intelectualmente hablando, estamos atrasados. Los padres violan a sus hijos, a sus hijas, los policías son malandros, ya nadie respeta a nadie. Los presidentes, en vez de cuidarnos, lo que hacen es que inventan leyes para embromar al pueblo. Es un desastre realmente. Pero cuando entendemos, cuando aceptamos, este es el punto, que no somos solamente seres humanos, cualquiera, teniendo experiencias espirituales, y que es todo lo contrario, que somos espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, los que creen en Él, va a llegar el momento que le vamos a adorar, le vamos a reconocer en espíritu y en verdad. Porque tú y yo sabemos que aunque nos hagamos los locos, en la dimensión interna de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestro coeficiente, de mi conciencia, de las neuronas, lo que sea, el corazón, tú y yo sabemos que ahí dentro hay una lucha. Y esa lucha solamente se puede controlar con la receta del que creó eso, ¿verdad? Del que hizo esta cuestión posible. Entonces volvemos al punto número 1, lo necesario. Lo necesario es aceptarlo, que fallamos, que cometimos errores y que necesitamos un cambio. Eso es lo necesario. Por eso les dije que el tema de hoy no iba a ser nada complicado y nada del otro mundo. Pero si le prestamos atención, vamos a ver resultados en los próximos horas, minutos incluso. Porque la palabra dice, cuando nosotros aceptamos, es que hay un poder en aceptar tremendo la necesidad de Dios, lo mal que yo estoy delante de Dios. Y no es que porque aquel mata, aquel roba, el otro secuestra, y hay violadores y hay de todo, yo estoy bien. No, cuando yo me comparo con Jesucristo y veo lo mal que estoy, wow, el espectro de opciones que se abren es maravilloso. Porque son misiones, son montañas que tenemos que conquistar. Mi carácter, la personalidad, lo gritón, lo amargado, la falta de paciencia. Y cuando uno se pone a armar estas piezas, nos damos de cuenta que estos son simplemente las respuestas al por qué vivimos de una o de otra forma. Entonces, lo necesario, lo posible y lo imposible. Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo y que Jesucristo mismo pues nos ayude, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, ¿verdad? Y que nos ayude a entender eso primeramente, de que no somos solamente seres humanos teniendo experiencias espirituales. Esto es tremendo, este tema es tremendo, porque eso cambia toda la dinámica. Cuando yo entiendo que no soy solamente una selección natural súper especial, como le llaman las personas, que no soy solamente un ser humano más del montón y que soy espíritu, esto cambia todo. Todo. Nos vemos luego en un mensaje. Si el Señor no viene antes, nos vemos luego. Y hasta que ese momento llegue, pues bendiciones. Y nada, una vez más, lo necesario, lo posible, para poder darle paso a lo imposible. Y la única forma de comprobarlo es preguntándole al mismo que hizo esto, ¿verdad? A Dios, a su Hijo Jesucristo.
y a su Santo Espíritu. Recordemos que el Santo Espíritu científicamente se puede decir que es el espectrum espiritual, o es la frecuencia, es la onda, pero no la onda de sonido, sino que es la onda y la frecuencia espiritual que se mueve alrededor del planeta y que de una u otra forma nos va guiando cada día. La cosa es conocer de qué se trata, cómo se come, cómo me afecta, cómo yo uso esto a mi favor, que me beneficie, que yo vea resultados realmente. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Que la bendición de nuestro Dios nos cuide, nos acompañe y que nos proteja. Que tu espíritu me guíe sin fronteras.